tele13radio.cl. Bueno, tenemos aquí en el estudio al presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Virrell. Gracias por estar con nosotros para conversar otra vez. Muchísimas gracias. Conversando en otros desafíos que han tenido usted, por ejemplo el de Viña del Mar, que estábamos hablando, Quilpué, Viña del Mar, con ocasión de los incendios. Y ahora me imagino la satisfacción de trabajar rápido, podría decir yo, porque esto fue el 25 de mayo y ya tener resultados. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es muy importante el dar respuestas rápidas, efectivas y sobre todo contundentes a las distintas calamidades que sufre este país, porque al final son las personas las que están en una situación de completa vulnerabilidad las que necesitan esta respuesta eficiente. Y eso es lo que caracteriza al desafío Levantemos Chile, es que en menos de 24 horas ya está el equipo desplegado en terreno y las respuestas que vamos a dar ahora con el tornado van a ser en menos de 6 meses. Queremos tener construidas las 30 casas en menos de 6 meses y el apoyo a estos emprendedores que son 10 familias en ese periodo de tiempo. Así es que eso es algo que nos caracteriza y esperamos poder hacer de la manera más contundente posible. Vamos por las dos dimensiones. Una es que para realizar este tipo de cosas se necesitan recursos y otra cosa es la planificación, el trabajo del terreno, la selección de la ayuda y cómo materializarla de manera rápida. Vamos por lo primero. En el tema de los recursos, ¿cómo se trabajó? Ahí se levantó una campaña dirigida fundamentalmente a las empresas. ¿Ya? Existen distintos tipos de catástrofe y muchas veces lo hacemos con personas naturales, con empresas, incluso con recursos internacionales. Pero aquí decidimos, por la naturaleza de esta catástrofe, ir directamente a las empresas y sobre todo a las empresas y a los gremios locales. Fue así como levantamos desde el 25 de mayo hasta la fecha 514 millones de pesos, fundamentalmente con la multigremial de los lagos, que tuvo una ayuda muy decidida, con Salmón Chile también, la empresa de salmón ahí, y Roser y Tecnopanel y una serie de empresas que al final fueron 60 empresas las que se pusieron de manera muy decidida. Y con eso, una vez que tienes esos recursos, ahí tú estando en terreno, con los equipos que están hasta el día de hoy, ahí en terreno, ves y priorizas cuáles son las necesidades más urgentes, porque una de las filosofías del desafío es ir en ayuda de las personas que nadie más va a poder ayudar por distintos motivos. Entonces ya tenemos ese catastro y como te decía antes de 6 meses vamos a tener toda la ayuda ya entregada. Detengámonos en esa priorización que hacen ustedes, porque aquí, ¿cuánto fue al final el catastro final de viviendas afectadas? 230 y algo más, ¿no es cierto? Sí, no el total fueron 378 viviendas. 378, mucho más de lo que se dijo al principio. Sí, siempre pasa lo mismo. Ya, 378. Entonces, ¿cómo priorizar y focalizar el trabajo bajo el criterio que ustedes señalan? Siempre nos centramos en ayudar primero a los adultos mayores y a personas que no van a poder recibir esa ayuda y luego a personas que no vayan a poder recibir subsidio o ayuda estatal. ¿Ya? Ahí hacemos nosotros la prioridad. Hay que entender igual que los recursos son siempre bien limitados, entonces nosotros como ONG tenemos que hacer un doble clic, valga la referencia de tu programa, con las personas que o no van a recibir ayuda estatal o van a tener lo van a tener muy difícil para recibir ayuda de las distintas ramas que pueden tenerla. Así es que nosotros cruzamos la información que en el levantamiento que tenemos nosotros con los levantamientos que hacen en este caso la municipalidad, y ahí en conjunto a la municipalidad es donde decidimos ayudar a las personas que lo requieren con mayor urgencia. Ya, entonces este trabajo se hace de mano con las autoridades para hacer esa focalización. Sí, por también. supuesto. Lo digo porque cuando hay este tipo de emergencias, uno rápidamente comienza a preguntarle a la autoridad cuáles son las ayudas. La primera respuesta son siempre esto de tratar de llenar la famosa ficha, ¿no? Sí, la FIE. Sí. Y a partir de eso el Estado comienza a movilizarse para ver los recursos. Después viene este famoso, también ya lo hemos visto varias veces, que es el bono para compra de materiales, qué sé yo, que de libre disponibilidad, rápido. El bono de seres, sí. Para poder tener una ayuda propia, porque los daños son de diversa consideración. Hay daños que pueden ser menores, que la gente rápidamente puede, con una partida de dinero que puede ser mucha, puede ser poca, dependiendo, no es verdad, pero bueno, es una ayuda inmediata, tratar de hacer los primeros arreglos cuando la destrucción no es masiva, no es total. Entonces,
es súper importante tener la coordinación allí para que no se provoque la La, la superposición, ¿no duplicidad. es cierto? Sí, y ha pasado. Nosotros hemos estado en 27 catástrofes naturales y hemos ido aprendiendo que mientras antes uno se coordine con las autoridades y cada uno delimite en dónde va a dirigir la ayuda, eso es mejor para todos, porque ha pasado en situaciones anteriores que gente ha recibido ayuda por dos o tres lados, siempre existen malas intenciones, desgraciadamente, en algunos damnificados, y hay otras personas que requieren la ayuda y no la tienen. Entonces nosotros ya tenemos un protocolo muy bien diseñado en concordancia con las autoridades, específicamente los municipios, que son los que más conocimiento tienen del terreno, y ahí definimos en una mesa de trabajo que se instala el mismo día del evento a quién va a ayudar el municipio y de qué manera y a quién podemos ayudar nosotros, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a la reconstrucción de viviendas, pero hay viviendas con daños parciales, otras con Ujú. daños totales, entonces a las que tienen el daño total, hacemos una reconstrucción completa de esa vivienda, son viviendas de primer estándar, con termopaneles completamente amoblados. Después hay personas que sufrieron un daño parcial de esa vivienda, entonces están algunas que son con arreglos, ya sea arreglos menores, y finalmente existe las tarjetas de reconstrucción que te dan un monto determinado dependiendo del daño que tú hayas tenido para que puedas tú autogestionar esa construcción con la ayuda técnica del desafío. Perfecto. Ahora, cuando ustedes señalan soluciones habitacionales definitivas, completas, ¿qué significa eso en la práctica? Eso significa que son casas desde 54 metros cuadrados hasta 65 metros cuadrados, dependiendo de la realidad de cada familia. Pueden ser casas de dos o tres dormitorios con living, comedor, cocina, con radieres y estructuras sólidas, con aislamiento de primer nivel y completamente amobladas. Nosotros estamos en contra de las viviendas de emergencia. No es que estemos en contra, pero no construimos viviendas de emergencia en el sentido que sean una solución parche, porque muchas veces cuando tú construyes esa vivienda de emergencia, la gente, las personas que habitan ahí, nunca más salen de ese lugar y el estándar constructivo queda bajo. Entonces con las viviendas definitivas tú le das un empujón más decidido y las familias pueden empezar a vivir y a reconstruir toda su historia hacia el futuro de un modo con una mayor dignidad, con una mayor calidad de vida. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de construir viviendas de primer nivel para todas estas personas que han quedado en la indefensión más absoluta. Nicolás, esto implica un desafío desde el punto de vista técnico también de la constructibilidad, es Sí. difícil esa palabra. Eh, Cuando ustedes recorren el país y tienen distintos tipos de emergencia, me explico mejor. Una emergencia como esta, con un nivel de solución de esa naturaleza, de una vivienda así definitiva, es distinto lo que ocurre, por ejemplo, en la evaluación que hacen si esto ocurre en el norte del país Sí. o si ocurre en el sur del país por las condiciones climáticas, ¿no? Sí, existen, como decía, en Chile hemos estado en 27 catástrofes y 5 en el extranjero y es muy distinto las necesidades constructivas que tú necesitas en Paipote o en el altiplano chileno que en Santa Olga, en Constitución o en Chiloé o cuando hay un desborde de ríos en Magallanes. Nosotros eso lo tenemos en consideración con las distintas constructoras con que trabajamos y con el equipo técnico de construcción del desafío que ha ido creciendo bastante y sigue haciendo cada vez más experto en las distintas materialidades, en las funcionalidades que tienen que tener las distintas casas y no existe ninguna emergencia que sea igual a la otra. Si bien comparten ciertos elementos, que es que la gente se queda en la calle un día para otro, el clima, las necesidades, las mismas costumbres de las familias son muy distintas en el norte que en el sur. Entonces, estas son soluciones que se hacen a la medida y vienen también siempre construidas desde la propia comunidad. O sea, nosotros no podemos venir con una casa tipo desde Santiago y decir, en el caso de Puerto Varas te vamos a entregar una casa con determinadas características. Si bien nosotros hay elementos técnicos que no renunciamos, que sean materiales de primera calidad y aislar térmicamente las casas y ciertos
elementos también de la solidez del material, el cómo se distribuyen los espacios y otros elementos propios de las casas, eso se ven con la propia comunidad. Ya. Ahora, la rapidez con la que actúan ustedes, porque dicen, se ponen plazos que son bien cortos. Sí. ¿Ah? Entonces, de pronto cuando uno ve la respuesta que a veces lleva el Estado para llegar a lo mismo, se demora mucho más. No se trata de hacer comparaciones, de comparar, digamos, de una manera odiosa, por decirlo de alguna manera, pero ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra en términos generales, como para pensar si en este tipo de emergencias, dada la experiencia que ustedes tienen en terreno, el Estado en términos generales pudiese tener también una respuesta más rápida? ¿O sencillamente esto lo explica la envergadura de la respuesta de uno y otro? Felipe Cuellos tenía una frase que a nosotros nos marca a fuego, que decía, no hay nada más solidario que ser eficiente. Y en ese sentido, nosotros creemos que tenemos que llegar de la manera más rápida y efectiva con las distintas soluciones. Ahora, el Estado, nosotros somos complementarios al Estado, porque el Estado no se la puede solo. El Estado por sí mismo no tiene la capacidad para llegar en tiempo y forma con las soluciones, sobre todo constructivas, a nivel de las distintas catástrofes. Entonces, nosotros lo que hemos hecho muchas veces es actuar en coordinación con el Estado y poner, comillas, una presión positiva para que pueda construir las casas lo más rápido posible, porque no es ningún secreto que el Estado, por su envergadura y por la burocracia que naturalmente se ve frente a, se demora mucho más que un privado en construir una casa. O sea, lo vimos en la emergencia de Viña, que ha pasado ya más de un año y creo que hay menos de 50 soluciones entregadas en circunstancias que la sociedad civil ha entregado bastante más. Entonces, lejos de hacer una crítica aquí al Estado, lo que nosotros siempre hemos dicho y abogamos por una coordinación entre las ONG y el Estado para dar estas soluciones de manera más rápida y más efectiva. Claro, porque uno piensa también que la envergadura de las soluciones y también los pasos que necesariamente, por ejemplo, tiene que cumplir el Estado en cuanto a la utilización de los recursos, de dar cuenta de aquello, de llamar a licitación y todo eso. Por ejemplo, usted, ¿quiénes son sus proveedores? ¿Quiénes son las empresas constructoras que trabajan de la mano con ustedes para ser tal vez rápidamente eficientes? Y a lo mejor, como ya han trabajado en tantos lados, más o menos ya tienen visualizados quiénes son los que requieren en tal o cual emergencia, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un pool de constructoras con que venimos trabajando hace muchos años y están también divididas en distintas regiones. O sea, en la región del Maule tenemos una serie de constructoras, en el norte tenemos otras y ahora en el sur pasa lo mismo. Y es bien importante el señalar que el sentido de urgencia con que trabaja el desafío es un elemento esencial de nuestra fundación, al igual que la transparencia. Nosotros tenemos esos dos focos siempre como prioridad para todas las cosas que hacemos, porque nos hemos dado cuenta que si es que tú haces las cosas rápido, bien, pero muestras al público, sobre todo a tus donantes, de qué manera tú estás ejecutando esos recursos para la próxima emergencia, va a ser mucho más rápido el levantar los fondos. Nos pasó ahora. Este tornado, si bien si uno va a Puerto Varas, ve que es una catástrofe bastante potente, pero desaparece de los medios en 1 o 2 días. Ya nadie más se acuerda de lo que pasó. Pero las empresas que colaboraron y la multigremial y las 60 compañías que estuvieron poniéndose en esta catástrofe, lo hicieron en un tiempo mucho más rápido de lo que uno acostumbra, porque tú tienes que hacer una campaña, tienes que rellenar formulario y hay una serie de cosas. Pero ya que habíamos trabajado antes con estas compañías y con la multigremial, se pudo dar los resultados que estamos viendo, que realmente fue en tiempo récord. El tornado fue el 25 de mayo y ya reunimos los fondos para la campaña en cosa de un mes. Nicolás, estas soluciones habitacionales definitivas de las que hablábamos, de estas viviendas en concreto, se levantan en el mismo lugar donde estaban las otras, es decir, Sí. son terrenos que están regularizados, me refiero a si hay algún tipo también en la evaluación de la propiedad del terreno y todo aquello para seleccionar esta o cuál. Sí, siempre hay un estudio de título y se ve si es que las personas tienen rol o tienen derecho.
Siempre depende. Nosotros históricamente hemos reconstruido a familias que o han tenido rol o están ya en proceso de obtenerlo y también lo ayudamos a hacerlo. Y por eso digo que cada catástrofe es distinta. Por ejemplo, los mega incendios del 2017, nosotros construimos 303 viviendas y muchas de ellas no tenían títulos, no tenían absolutamente nada y tuvimos que estar ahí con las familias ayudándolo a sacar esos títulos. En muchos casos ni siquiera se pudieron sacar títulos porque estaban arriba de los cerros, en lugares que eran sucesiones de cientos de años. Así es que nosotros lo ideal es siempre construir con familias o personas que tienen su rol y que tienen su título, pero si es que no los tienen, igualmente nos involucramos para que puedan sacar esos títulos y poder darle una solución definitiva. Decías al principio que aquí hay soluciones habitacionales, pero también hay un grupo de emprendedores sobre los cuales también concretamente llega la ayuda. ¿Cómo se materializa eso y qué tipo de emprendimientos son? Son emprendimientos de los más variados tipos. Hay muchos emprendimientos familiares, hay emprendimientos de personas del turismo, hay emprendimientos, en fin, de todo tipo. Y ahí lo que se hace es, primero se estudia qué tipo de emprendimiento tenían y después se los ayuda con capital de trabajo y se les ayuda también a reconstruir lo que ellos tenían en ese lugar. Esto lo aprendimos para el estallido social. En el estallido social nosotros ayudamos a sobre 500 emprendedores que habían sido vandalizados y al principio pensábamos, ¿cómo los podemos ayudar de la manera más eficiente? Y nos dimos cuenta que lo que ellos más necesitaban era que tener su local reconstruido, ¿no? Entonces lo ayudamos con las vitrinas, con las islas de frío, lo ayudamos con mercadería. Y ese modelo ahora lo vamos a aplicar a todas las personas a las personas que vamos a ayudar nosotros, perdón, de Puerto Varas para que puedan volver a pararse, porque otra alternativa era darles un bono de 500.000 pesos o de 1.000.000 de pesos, pero al final no nos sentíamos tan comillas, cómodos con esa ayuda porque era solamente una ayuda spot y después ellos tenían igualmente que volver a reconstruir y a comprar la mercadería. Entonces vimos que es mucho más efectivo para los emprendedores el ayudarlos con el capital de trabajo y ayudarlos también a pararse lo antes posible. Ya, y en ese sentido ustedes tienen departamentos más especializados como de asistencia técnica de emprendedores, me refiero, Sí, claro. para poder ver más allá de lo material. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la dirección de emprendimiento y empleabilidad, que de hecho está a cargo de la Florencia Cubillos, la hija de Felipe Cubillos, que es un avión, la Flor. Y fue ella a terreno con su equipo, hizo el levantamiento, hizo los cruces también lo hacen con Cercotec, con FOSI, con la municipalidad, y ven de qué manera poder ayudar decididamente y contundentemente a las personas que perdieron su emprendimiento. Muy bien, Nicolás Virrell, presidente del desafío Levantemos Chile, hoy nos visita esta mañana para hacer este necesario y recordatorio, podríamos decir, doble clic de lo que sucedió el 25 de mayo en Puerto Varas, pero con buenas noticias. Que vaya que necesitamos buenas noticias en estos días. Así es, pues. Así que alentadora y esperanzadora de un trabajo rápido y eficiente que se ha hecho en el sur, de un trabajo que no termina aquí, que continúa, porque más allá de estas soluciones de ustedes, hay más personas afectadas y por lo tanto también la capacidad desplegada del Estado allí no tiene que ser también ojalá lo mismo de eficiente para poder rápidamente cubrir todas las necesidades que surgieron después de esta tragedia. Así es, pues vamos a trabajar con toda la fuerza y toda la determinación y convicción para que en menos de 6 meses tengamos a estas 40 familias de nuevo de pie y puedan seguir viviendo la vida con ilusión. Nicolás, gracias por venir. Muchísimas gracias.